Hola, mi nombre es Enrique Jiménez Cruz y el día de hoy voy a explicar una problemática relacionada con los petróleos. Pero primero hay que ponernos en contexto. El 16 de agosto del 2014 en el río de San Juan que cruza el estado de Nuevo León, se ocasionó una fuga de petróleo crudo de un oleoducto de Pemex que duró 8 horas, derramándose así más de 4.000 barriles en el río y terminando afectados aproximadamente 23 kilómetros, dañando a terrenos y ejidos cercanos, así como a la flora y fauna que habitaba en ellos. Y a pesar de que los daños no sean visibles, esto ocasiona un evidente daño al ambiente. La solución lógica sería separar el petróleo del agua. Pero para ello primero debemos entender qué es un petróleo. El petróleo es un recurso fósil que se extrae principalmente del fondo marino y es de suma importancia en el ámbito político y económico. La composición química del petróleo consiste principalmente en hidrocarburos, los cuales a su vez se componen únicamente de hidrógeno y carbono. Estos pueden ser alcanos, es decir, compuestos organizados de manera lineal, de igual forma pueden organizarse en cicloalcanos, y cuando su estructura cuenta con algún anillo bencénico se denomina compuesto aromático, siendo este último el menos abundante. El problema va cuando analizamos su solubilidad, es decir, su capacidad de disolverse en el agua. Las parafinas se caracterizan por ser insolubles en agua debido a sus enlaces no polares. Sin embargo, en su forma líquida estos se pueden mezclar entre sí. Asimismo, los compuestos aromáticos de la misma forma que los alcanos resultan poco solubles en agua, teniendo una débil atracción con los enlaces polares de otros compuestos. La solubilidad está estrechamente relacionada con el tipo de enlace que presentan los hidrocarburos, pues la diferencia de electronegatividad entre el carbono e hidrógeno es baja, siendo de 0.35, por lo que sus enlaces son no polares. Aunado a esto se encuentra la geometría molecular, pues debido a la organización de los átomos presentes todas las fuerzas se anulan, por lo que podemos concluir que los hidrocarburos no son polares, y siguiendo la regla de solubilidad, lo similar se disuelve en lo similar y los hidrocarburos no son polares, muy diferente a la gran polaridad que tiene el agua ya que son dipolo. ¿Cómo separar el petróleo del agua? Sería tan fácil ocupar métodos de separación físicos si tan solo el agua no se encontrara en constante movimiento que provoca la distribución en gotas del petróleo en el agua, a lo que se conoce como emulsión. Para separar una emulsión se requieren de métodos químicos, por ejemplo el uso de electrodos con presencia de desemulsionantes. En una emulsión de petróleo, los alfatenos y resinas forman una película que envuelve las gotas de petróleo, impidiendo que estas gotas se unan y formen cuerpos de mayor tamaño. Para romper con esa capa protectora es necesario emplear desemulsionantes, compuestos que rompen con la película de asfaltenos y resinas. Para asegurar la efectividad del proceso es necesario aplicar vibración en el agua para favorecer el contacto entre partículas. Las condiciones anteriores resultan útiles, sin embargo son insuficientes. Para ello, de igual forma, es necesario aplicar un campo eléctrico. Debido a que el agua es un dipolo, la aplicación de un campo eléctrico provoca una elongación de la molécula, pasando a ser ovalada, de esta forma disminuyendo la tensión superficial de esta por las fuerzas intermoleculares, provocando a su vez una mayor colisión y unión de las gotas, siendo el resultado de la atracción bipolar por la acción del campo eléctrico aplicado, pudiendo ser aplicado mediante electrodos. Este método resulta útil, sin embargo la separación por cualquier tipo de método requiere de una inversión tanto de tiempo como de dinero, por lo que la mejor manera de mantener separada el agua del petróleo es precisamente evitando que ocurran derrames y siendo extremadamente cuidadosos en el transporte y manipulación del petróleo, así como regular la liberación de desechos, pues genera un daño significativo a la flora y fauna de la zona afectada, perjudicando el consumo seguro del agua. El agua es poca y hay que cuidarla.